Buenos días, él es Pedro Morato. Y yo soy Begoña Joly y somos del equipo de gerencia de riesgos de Transfesa. Vamos a hablar de la gestión integral del siniestro desde el punto de vista del asegurado. Bien, para la gestión integral de siniestros nos vamos a situar en un momento precisamente anterior a la ocurrencia del siniestro. Al igual que la implantación de la cultura del riesgo, lo que queremos es informar y formar a la organización en cómo se debe desarrollar el siniestro. Para ello deberemos dar una serie de formaciones que permitan que la gestión se haga de manera correcta. También queremos quitar de nuestras organizaciones las ciertas inquietudes que pueden existir en cuanto a que una aseguradora, un perito o expertos acudan a nuestras organizaciones a conocer qué es lo que ha ocurrido. Esto lo vamos a hacer de dos maneras. Por un lado, utilizaremos la base legal que tenemos del deber de obligación con las aseguradoras y por otro lado lo que tenemos que tratar es de ver que la transparencia máxima que podamos tener con la aseguradora y con el equipo de gerencia de riesgos no puede hacer sino encaminarnos hacia una buena gestión del siniestro. Por otro lado, cuando se produce el siniestro, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Son 10 puntos que la gerencia de riesgos debe conocer para hacerse una idea de qué es lo que ha ocurrido. Esta información se puede transmitir a la gerencia de riesgos mediante una llamada telefónica, un correo electrónico o un sistema integrado de gestión de siniestros. Una vez que la gerencia de riesgos conoce qué es lo que ha ocurrido, deberá establecer un nexo de unión entre el siniestro y las pólizas que tienen contratadas. De esta manera, encajando correctamente el siniestro en la póliza, obtendremos el éxito asegurado, porque uno de los problemas fundamentales que puede existir es que no encajemos bien el siniestro con la póliza y podamos tener problemas de cobertura. Esta labor la debe de realizar la gerencia de riesgos y no lo podemos dejar al albur de un broker o de una aseguradora, porque la gerencia de riesgos conoce perfectamente el negocio, la gerencia de riesgos conoce perfectamente las pólizas que tenemos contratadas y además son expertos en gerencia de riesgos y en tramitación de siniestros y en relaciones con las compañías de seguros y los peritos. Pues bien, una vez tenemos clara la situación y en qué póliza vamos a encajar el siniestro, procedemos acá a comunicarlo formalmente a la aseguradora mediante el envío de toda la documentación necesaria y la aseguradora con esta documentación y con lo declarado por el asegurado valorará la magnitud de los daños y decidirá si envía o no perito. En caso de que finalmente se decida enviar perito, este realizará una valoración inicial de los daños y además comprobará las circunstancias de lo declarado por el asegurado. Toda esta información la incluirá en un informe, que es el informe pericial, que será la base de trabajo sobre la que trabaje la aseguradora y en gran medida la aceptación o rechazo de la cobertura dependerá del contenido de este informe. Una vez tenemos clara la situación y sabemos en qué póliza vamos a encajar el siniestro, se notifica formalmente a la aseguradora y la aseguradora, en base a la documentación que ha sido enviada, valora la magnitud de los daños y decide si envía perito o no. Si decide enviar perito, este realizará una valoración inicial de los daños y verificará las circunstancias declaradas. Toda esta información la incluye en un informe, el informe pericial, que será la base de trabajo de la aseguradora y que en gran medida la aceptación o rechazo del siniestro dependerá del contenido de este informe. Una vez tengamos la aseguradora tiene los daños efectivos, que es cuando llega la reclamación del perjudicado, realiza una valoración real de los daños. Esta valoración será contrastada por el perito y limitada también por la valoración inicial que dio en su informe pericial. En este momento juega un papel muy importante la gerencia de riesgos, ya que hará de intermediario entre aseguradora y asegurado, y en casos de siniestros más técnicos como son los de transporte tendrá que explicar y adecuar lo declarado para que case con la documentación aportada, ya que es una documentación más compleja y más técnica. Así no habrá problemas de cobertura cuando la aseguradora tenga que comprobar lo que tiene que indemnizar y el daño producido. Una vez la aseguradora acepta el siniestro, por parte de gerencia de riesgos se recabará la información necesaria, se comprobará que efectivamente lo declarado en el finiquito han sido los puntos acordados entre asegurado y aseguradora, y una vez se produzca el pago de la indemnización correspondiente, se procederá al cierre del siniestro.